La gimnasia a menudo se ve como algo elegante y controlado, pero la verdad es que es uno de los deportes más peligrosos del mundo. Detrás de los giros y aterrizajes perfectos hay momentos de riesgo que la mayoría de las personas nunca ven. En este video nos sumergimos en 5 historias reales donde las cosas salieron terriblemente mal. Estas son las muertes más perturbadoras en la gimnasia jamás registradas. Historias que exponen el lado mortal de un deporte construido sobre la perfección. Era mayo de 1988 en Tokio, Japón. Julissa Gómez, una gimnasta de 15 años de los Estados Unidos, se estaba preparando para las finales de salto en la Feria Mundial del Deporte. Ya se había hecho un nombre en competencias nacionales y era vista como una fuerte candidata para el próximo equipo olímpico de Estados Unidos de 1988. Este era un gran paso en su carrera en ascenso. Julissa era conocida por su enfoque y fuerte ética de trabajo. No era llamativa ni ruidosa, pero siempre estaba comprometida. Nació el 4 de noviembre de 1972 en San Antonio, Texas. Julissa era hija de Otilia y Ramiro Gómez, dos ex trabajadores agrícolas que se habían esforzado para darles a sus hijos una mejor vida. Su amor por la gimnasia comenzó a los 5 años, y a los 10 ya entrenaba con el reconocido entrenador Bela Karolyi en Houston. Rápidamente ascendió en los niveles. En 1986, quedó en cuarto lugar en la competencia general del Campeonato Nacional de Estados Unidos, y ganó un lugar en el equipo nacional. Para el año siguiente ya competía internacionalmente. Sus mejores eventos eran las barras asimétricas y la viga de equilibrio, pero fue el salto el que se convirtió en el enfoque de su carrera. En 1987, Julissa dejó el gimnasio de Karolyi, frustrada por su estilo de entrenamiento intenso, y se trasladó a entrenar con Al Fong en Blue Springs, Missouri. Fong tenía un enfoque diferente, más paciente y solidario, y se convirtió en una figura importante en la vida de Julissa. A medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de 1988, Julissa comenzó a trabajar en el salto Yurchenko, una de las habilidades más difíciles y peligrosas en la gimnasia. Requería una rodada hacia atrás sobre el trampolín seguida de una ronda atrás con manos sobre el potro de salto. Aunque tenía talento natural, Julissa tenía problemas con este movimiento. Su forma no era consistente, y tanto sus entrenadores como sus compañeras de equipo lo notaron. Aún así, la empujaron a seguir practicándolo y a presentarlo en competencia. El 5 de mayo de 1988, durante los calentamientos para la final de salto en Tokio, algo salió terriblemente mal. Mientras corría hacia el salto, su pie resbaló. Perdió el control y chocó de cabeza contra el potro de salto. La lesión fue inmediata y grave. El cuello de Julissa se rompió y quedó paralizada del cuello hacia abajo. El entrenador Fong, quien había creído en su potencial, observó con horror. Más tarde cuestionó la presión que se coloca sobre los atletas jóvenes para dominar movimientos tan riesgosos. Julissa fue llevada de urgencia a un hospital. Sus padres volaron desde Texas a Japón para estar a su lado. Los médicos intentaron estabilizarla, pero su condición empeoró cuando se desconectó del respirador. La falta de oxígeno causó daño cerebral severo y cayó en coma. Julissa permaneció en un estado catatónico. Solo podía parpadear. Su lesión fue rara en la gimnasia. A diferencia de los esguinces o fracturas comunes, las lesiones en la columna vertebral de este tipo eran casi desconocidas. Su familia continuó cuidándola durante 3 años, pero el 8 de agosto de 1991, falleció a los 18 años debido a complicaciones de su lesión. La muerte de Julissa conmocionó al mundo de la gimnasia y condujo a importantes cambios en la seguridad. La Federación Internacional de Gimnasia hizo obligatorias las colchonetas de resorte en forma de U durante las competencias, no solo en prácticas. Estas colchonetas brindaban más apoyo a las gimnastas y una zona de aterrizaje más segura. El potro de salto también fue reemplazado por una mesa de salto más grande y estable para prevenir futuros accidentes. También se agregó una nueva regla. Cualquier gimnasta que ejecutara el salto Yurchenko sin las colchonetas de seguridad adecuadas recibiría una puntuación de 0. Estos cambios se hicieron directamente como respuesta a lo que le ocurrió a Julissa. El entrenador Fong habló más tarde sobre los peligros del deporte, diciendo que las gimnastas deben ser conscientes de los riesgos, pero mantenerse enfocadas en sus metas. Las compañeras de Julissa la honraron dedicándole su temporada. Sus padres también compartieron un mensaje alentando a los jóvenes atletas a seguir persiguiendo sus sueños, tal como lo hizo su hija. La vida de Julissa Gómez estuvo llena de potencial. Su legado vive no solo en los cambios de seguridad que hoy protegen a los atletas, sino también en los recuerdos de quienes la conocieron y se inspiraron en su fortaleza. Era el 3 de julio de 1980 en Minsk,
solo 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos de Moscú. Helena Mukina, una gimnasta soviética de 20 años, estaba entrenando en el Palacio de los Deportes de Minsk. Se suponía que ese sería su momento para brillar, pero lo que sucedió ese día cambiaría su vida para siempre. Helena ya había alcanzado la cima de su deporte. En 1978, ganó la medalla de oro en la competencia general en el Campeonato Mundial en Estrasburgo, venciendo a leyendas como Nadia Comaneci y Nelly Kim. Muchos creían que lideraría al equipo soviético en los próximos Juegos Olímpicos, pero detrás del éxito había un sistema severo que exigía perfección a sus atletas, incluso a costa de su salud. En ese momento, Helena aún se estaba recuperando de una pierna rota que la había dejado fuera el año anterior. Necesitaba descanso, pero sus entrenadores no lo permitieron. Le quitaron el yeso demasiado pronto y la obligaron a bajar de peso rápidamente. A pesar del dolor y la debilidad, la empujaron a entrenar con fuerza. También le ordenaron aprender un movimiento de voltereta riesgoso llamado el Thomas Salto. Era un movimiento difícil originalmente creado para gimnastas masculinos, y muy pocas mujeres lo habían intentado. Helena le dijo a su entrenador, Mikhail Klimenko, que era demasiado peligroso. Les advirtió una y otra vez que podría salir gravemente herida, pero sus preocupaciones fueron ignoradas. Su entrenador insistió en que el movimiento era necesario si quería permanecer en el equipo. Helena, aún lesionada y bajo presión, se sintió atrapada. Si no realizaba el movimiento, probablemente perdería su lugar frente a otra gimnasta. Así que, el 3 de julio de 1980, Helena intentó el Thomas Salto durante una sesión de entrenamiento. No logró completar la rotación y cayó sobre su barbilla. El impacto le rompió el cuello y la dejó paralizada del cuello hacia abajo. Inmediatamente después del accidente, los funcionarios deportivos soviéticos intentaron ocultar lo que realmente había sucedido. Le dijeron a los medios que Helena se había caído de la viga de equilibrio o que había tropezado mientras corría hacia el potro de salto. En realidad, se había caído realizando el Thomas Salto, el mismo movimiento del que había advertido. Los funcionarios culparon a Helena, diciendo que no estaba lista para un movimiento así, pero ignoraron el hecho de que fue obligada a hacerlo. Una campaña mediática la retrató como descuidada, cuando en realidad había hecho todo lo posible por evitar la lesión. Más tarde, Helena habló sobre la presión que enfrentó. Dijo que había advertido muchas veces a sus entrenadores que podría romperse el cuello haciendo ese movimiento. Iba a suceder, dijo. Ya me había lesionado varias veces, pero nunca me escucharon. Helena pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. La gimnasta que una vez asombró al mundo ahora tenía que aprender de nuevo a comer, vestirse y hablar. Vivía con dolor constante, y su salud emocional también decayó. Se retiró del mundo, siendo cuidada por su abuela y más tarde por una ex gimnasta, Elena Gurina. En entrevistas, Helena criticó al sistema soviético que trataba a los atletas como herramientas para el orgullo nacional. Creía que las victorias importaban más que las vidas humanas. Aún así, sentía que su entrenador también era víctima de ese sistema, alguien que solo seguía órdenes. Su lesión impactó profundamente a quienes la rodeaban. Nelly Kim, una compañera de equipo, dijo que estaba impactada. Se preguntó por qué habían obligado a Helena a hacer algo para lo que no tenía fuerza suficiente. Después de ver lo que pasó, Kim decidió retirarse después de los Juegos Olímpicos de 1980. Helena recibió más tarde premios como la Orden de la Insignia de Honor y la Medalla de Plata de la Orden Olímpica, pero hicieron poco para compensar su sufrimiento. El 22 de diciembre de 2006, Helena Mukina falleció a los 46 años debido a complicaciones de su lesión. Su historia es una de talento, presión y un sistema que no protegió a sus atletas. Y aunque ya no está, el mundo de la gimnasia aún la recuerda. Era el 8 de noviembre de 2019 en Hamden, Connecticut. Melanie Coleman, una gimnasta de 20 años de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, estaba practicando en el gimnasio New Era Gymnastics Facility. Tenía mucha experiencia en las barras asimétricas, un evento en el que había entrenado durante años. Pero durante lo que debería haber sido una sesión normal, algo inesperado sucedió. Melanie resbaló y cayó. La caída causó una grave lesión en la columna vertebral. Melanie había estado involucrada en la gimnasia toda su vida. Era bien conocida por su habilidad, disciplina y personalidad amable. No solo era atleta, también era estudiante de enfermería, tratando de seguir el mismo camino que sus dos hermanas mayores. A principios de ese año, había sido nombrada All American Académica por la Asociación de Gimnasia Universitaria Femenina,
un premio que reconocía tanto su esfuerzo atlético como académico. Su entrenador, Thomas Alberti, había trabajado con ella durante casi 10 años. Fue uno de los primeros en llegar a ella después de la caída. Otros en el gimnasio también ayudaron rápidamente, brindando atención de emergencia hasta que llegaron los paramédicos. Melanie fue llevada de urgencia al hospital Yale New Haven, donde los médicos hicieron todo lo posible, pero las lesiones eran demasiado graves. El 10 de noviembre, solo 2 días después, Melanie falleció. Su muerte conmocionó a todos: familia, amigos, compañeras de equipo y a toda la comunidad de la gimnasia. Accidentes como este son extremadamente raros en el deporte, especialmente para alguien con la experiencia de Melanie. No solo era conocida por su talento, también era admirada por su actitud de apoyo y su amabilidad. Se ofrecía como voluntaria para enseñar gimnasia a niños, ayudando a niños de entre 2 y 15 años en New Era Gymnastics. Muchos de ellos la veían como un modelo a seguir. Melanie creció en Milford, Connecticut. La gimnasia era parte de su vida familiar. Su madre y hermanas también habían competido, y una de sus hermanas incluso había sido su compañera de equipo en Southern Connecticut. La familia Coleman era unida, y Melanie era vista como el corazón de ese lazo. Su madre, Susan, dijo en una entrevista: «Pasamos todos los días juntas durante los últimos 20 años. Vamos a dejar un espacio vacío en nuestras fotos para ella». Su accidente fue llamado un accidente raro por quienes la conocían. No fue debido a descuido, mal equipo o condiciones inseguras. El gimnasio donde ocurrió siempre había sido considerado seguro y confiable. Incluso el entrenador Alberti dijo que no podía entender cómo un evento tan trágico pudo suceder durante una práctica normal. La recordó como una líder natural y alguien que ayudaba a los demás sin necesidad de reconocimiento. No le importaba ganar o las puntuaciones, dijo. Quería que todos tuvieran éxito, no solo ella. El exentrenador Jerry Nelson también habló sobre ella, llamándola una verdadera jugadora de equipo y un placer de entrenar. Melanie siempre se destacó, no solo por sus habilidades, sino por su carácter fuerte. En la preparatoria Jonathan Law recibió honores estatales, fue capitana del equipo y fue nombrada jugadora más valiosa. Incluso compitió en el programa de los Juegos Olímpicos Juveniles de Estados Unidos. En la universidad continuó ganando reconocimiento y respeto. Después de su fallecimiento, la comunidad se unió para brindar apoyo. Una campaña en GoFundMe recaudó más de $65,000 en solo unos días para ayudar a la familia Coleman con los gastos. La familia de Melanie luego compartió que ella había elegido ser donadora de órganos. A través de esta decisión, ayudó a darles a otros una segunda oportunidad de vida. El director atlético de Southern Connecticut, Jay Moran, dijo: «Melanie era una estudiante brillante, una atleta excelente y una parte querida de nuestra comunidad. Su pérdida ha sido devastadora». La vida de Melanie Coleman terminó demasiado pronto, pero el impacto que dejó continúa sintiéndose entre su familia, sus compañeras de equipo, sus entrenadores y los muchos jóvenes gimnastas que la admiraban. Era el 26 de julio de 1994, en Kansas City, Missouri. Christina Christie Renee Henrik, una ex gimnasta nacional estadounidense de 22 años, falleció después de una larga lucha con graves problemas de salud relacionados con trastornos alimenticios. Su cuerpo se había debilitado tanto que no pudo recuperarse, y murió por falla orgánica múltiple. Una vez fue una de las mejores gimnastas del país, y la historia de Christie expondría más tarde la peligrosa presión que enfrentan los atletas jóvenes, especialmente las gimnastas mujeres. Nacida el 18 de julio de 1972, Christie fue reconocida desde temprano por su talento y dedicación. Con solo 1,47 m de altura, era pequeña pero poderosa. Comenzó a competir a nivel nacional a los 14 años. En 1986 ganó un lugar en el equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, después de quedar quinta en la división juvenil en los nacionales de Estados Unidos. Para 1989, era una de las gimnastas más prometedoras del país. Ese año compitió en el Campeonato Mundial en Stuttgart, Alemania, donde el equipo de Estados Unidos quedó en cuarto lugar. Christie casi ganó medalla en las barras asimétricas, pero a pesar de sus fuertes actuaciones, la presión por tener una cierta apariencia ya la estaba afectando. En la gimnasia de élite, ser pequeña y delgada se considera tan importante como ser talentosa. Christie no encajaba del todo en el molde del tipo de cuerpo ideal del deporte. El momento más dañino llegó en el Campeonato Mundial de 1988 en Budapest, Hungría. Un juez le dijo a Christie que necesitaba perder peso si quería formar parte del equipo olímpico. En ese momento, pesaba alrededor de 43 kilos, ya bastante ligera. Ese comentario la afectó profundamente, llevándola a años de comportamientos poco saludables relacionados con su peso e imagen corporal.
Christie comenzó a hacer dietas extremas, desarrollando eventualmente hábitos dañinos que afectaron tanto su cuerpo como su mente. Su peso comenzó a bajar rápidamente, pero en lugar de detenerse, se exigió más para seguir compitiendo. Su salud estaba decayendo, aunque no era evidente para todos al principio. Su entrenador de largo tiempo, Al Fong, quien también había entrenado a la gimnasta Julissa Gómez, notó lo que estaba pasando. En 1989, confrontó a Christie sobre sus hábitos alimenticios peligrosos y la advirtió sobre los riesgos. Hizo arreglos para que hablara con médicos y nutricionistas, con la esperanza de ayudarla a recuperarse. Pero Christie, abrumada por la presión de cumplir con estándares imposibles, rechazó la ayuda. Su peso eventualmente cayó hasta apenas 21 kilos. En 1990, dejó de competir y abandonó la gimnasia de élite en enero del año siguiente. Su cuerpo ya no podía soportar las exigencias del deporte. A pesar de sus problemas de salud, seguía decidida y soñaba con regresar a la competencia. En los años siguientes, Christie consultó a muchos médicos, fue hospitalizada varias veces y recibió atención psiquiátrica, pero nada parecía funcionar. Para 1994, su condición había empeorado. Fue admitida en el Centro Médico Research en Kansas City, pesando apenas 21 kilogramos. Sus órganos habían comenzado a fallar. Pasó más de 2 semanas en el hospital, rodeada de su familia, su prometido y amigos. El 26 de julio, solo 8 días después de su cumpleaños número 22, Christie falleció. Su muerte conmocionó al mundo de la gimnasia y llevó a cambios en la forma en que el deporte abordaba la salud. Se lanzaron programas para educar a los atletas sobre nutrición, salud mental e imagen corporal. Incluso redes de televisión como NBC y ABC dejaron de mencionar el peso de las gimnastas durante las transmisiones. La historia de Christie condujo a conversaciones serias sobre las demandas poco realistas impuestas a los atletas. Aunque esos cambios no pueden traerla de vuelta, han ayudado a crear un ambiente más seguro para las futuras gimnastas. Christie Henrich fue una atleta talentosa con un futuro brillante. Su vida terminó demasiado pronto, pero su historia dejó un impacto duradero. Incluso hoy, su legado continúa impulsando una mejor atención, conciencia y apoyo para los atletas en todos los deportes. Era julio de 1998, durante los Juegos de la Buena Voluntad en la ciudad de Nueva York. Zhang Lan, una gimnasta china de 17 años, se estaba preparando para el salto, un evento para el que había entrenado toda su vida. Solo un año antes, se había convertido en la campeona nacional de salto de China. Con su talento y disciplina, muchos creían que tenía un futuro brillante por delante. Durante los calentamientos, Zhang estaba practicando un movimiento básico llamado salto de preparación, Timer Vault. Se considera un movimiento de bajo riesgo, pensado para que las gimnastas se sientan cómodas antes de la competencia. Pero algo salió mal. Zhang perdió el control en el aire y aterrizó sobre su cabeza. El impacto causó una grave lesión en la médula espinal. No podía moverse. Zhang fue llevada de inmediato al Centro Médico Universitario de Nassau. Los médicos realizaron una cirugía de realineación y fusión espinal de emergencia, pero el daño fue permanente. Zhang quedó paralizada desde el pecho hacia abajo. En los años siguientes, Zhang afirmaría que la caída no fue solo un accidente. Dijo que un entrenador de otro equipo entró al área de salto durante su calentamiento y retiró la colchoneta de seguridad justo cuando ella despegaba. Este cambio repentino provocó que perdiera el control. Zhang trató de reportar lo que había ocurrido mientras aún estaba en el hospital, pero los funcionarios desestimaron sus afirmaciones. Dijeron que estaba confundida debido a un posible trauma cerebral y no creyeron su versión. Zhang había sido una de las principales atletas de China. Ahora estaba confinada a una cama de hospital. Su carrera e independencia se habían ido. Su lesión fue noticia a nivel internacional. Mientras se recuperaba en el hospital Mount Sinai, recibió el apoyo de figuras famosas como Leonardo DiCaprio, Celine Dion y Christopher Reeve. Sin embargo, su vida privada se volvió complicada. Quedó bajo el cuidado de K.S. Liu y su esposa Gina Hu Hung, una pareja chino-estadounidense. Se suponía que la apoyarían durante su recuperación, pero Zhang luego dijo que se volvieron demasiado controladores y limitaron su capacidad de hablar sobre el incidente. Afirmó que le prometieron cubrir sus gastos médicos y de vida, pero esas promesas nunca se cumplieron. En cambio, Zhang dijo que fue dejada sin el cuidado adecuado. Cuando Zhang regresó a China en 1999, el gobierno elogió su fortaleza y usó su historia como símbolo de perseverancia. Pero con el tiempo, se sintió olvidada. Dijo que las mismas organizaciones que una vez la celebraron ya no le ofrecían apoyo. Su condición empeoró, y aunque recibía terapia, solo podía hacer tareas básicas como comer o usar una computadora.
Sus piernas se debilitaron aún más debido a la falta de movimiento. Aún así, Zhang trabajó para construir una vida pública. Se convirtió en conductora de televisión, continuó dando discursos en público e incluso llevó la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pero detrás de su imagen pública, seguía frustrada por lo que sentía que era una injusticia. En 2011, 13 años después de su caída, Zhang presentó una demanda en Estados Unidos. Nombró a varias partes, incluyendo AOL Time Warner, USA Gymnastics, TIC Insurance y a Liu y Hu Hung. La demanda afirmaba que el accidente era prevenible y que quienes estaban involucrados no cuidaron de ella adecuadamente después. Pidió $1.8 mil millones en daños, también acusando a Liu y Hu Hung de intentar desacreditarla y controlar su vida para su propio beneficio. Zhang dijo que hicieron declaraciones dañinas sobre ella e intentaron dañar su reputación, incluyendo la difusión de historias falsas sobre su vida personal. Lo más perturbador fueron las afirmaciones de que alguien en la casa se comportó inapropiadamente mientras ella estaba en recuperación. Se presentó un informe policial en relación con estas afirmaciones. La opinión pública se dividió. Algunas personas apoyaron a Zhang, diciendo que finalmente estaba alzando la voz. Otras la acusaron de ser desagradecida o de estar manipulada por influencias externas. Aún así, Zhang defendió sus declaraciones, diciendo que no se trataba solo de dinero. Se trataba de sacar la verdad a la luz y hacer que las personas rindieran cuentas. Para 2011, su batalla legal seguía en curso. Aunque muchas partes del caso enfrentaron retrasos debido a los límites legales de tiempo, Zhang se mantenía decidida. Su historia es una de fortaleza, pérdida y la larga lucha por ser escuchada. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.